Ya casi terminamos el libro, hermanos. Y ya estamos empezando a considerar otros libros para seguir el estudio bíblico, que es muy, muy importante para nuestra vida espiritual, hermanos. Romanos 14. Y no cierre su Biblia, manténgala abierta. ¿Qué dice el encabezado de su Biblia? Los débiles en la fe. Otras versiones dicen la libertad cristiana. La libertad cristiana, y de hecho es el tema que la mayoría de los estudiosos le dan a este capítulo, la libertad cristiana. Vamos a tratar de terminar el capítulo, pero si no lo terminamos por cuestión de tiempo, pues hasta donde lleguemos. ¿Están listos? Vamos a leer el texto y después hacemos una pequeña oración. Sígame con su vista. ¿Estamos listos? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come vegetales. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Cierren sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias en este momento porque pudimos
pudimos orar, pudimos leer tu palabra, pudimos adorarte, Señor, a través de los cantos. Ahora, Señor, se ha llegado el momento del estudio bíblico. Señor, y te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra. Creemos que tu palabra es viva y eficaz. Señor, concédeme la capacidad de hablar con claridad para poderme darme a entender. Y toma el control de nuestras mentes y del ambiente, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Están listos? Bien. En este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo hace una distinción entre los cristianos y divide a los cristianos en dos grupos. Los primeros, él les llama los fuertes, y el segundo grupo le llama los débiles. Vamos a ir explicando a qué se refiere con fuerte y a qué se refiere con débil. Y hay algunas enseñanzas en la Biblia que son muy explicables, muy claras, y por lo tanto se puede entender con facilidad y podemos llegar a una conclusión de que eso es ya sea bueno o malo. Por ejemplo, todos aquí estamos de acuerdo que la fornicación es pecado. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí puede decir que no lo es. Todos estamos de acuerdo. Todos sabemos, Eduardo, que robar es pecado. Todos estamos de acuerdo que robar es pecado. Todos aquí estamos de acuerdo que mentir es pecado. No mentirás. Todos estamos de acuerdo en esos temas, en esos aspectos. Pero hay otros temas, hermanos, hay otros temas que la Biblia no da mucho detalle. No es muy clara la Biblia en esos temas. Y en esos temas hay división de pensamiento entre los cristianos. Por ejemplo, hay unos cristianos que piensan que tomar vino no es pecado y que al contrario es bueno para la salud. Traigo este ejemplo porque precisamente aquí habla de ese tema. Lo vamos a ver más adelante. Y hay otros cristianos que nos van a decir que tomar vino sí es pecado. Hay unos cristianos que piensan que tener un cuadro o una pintura de Jesús o de la Virgen María en la pared de la sala de su casa es pecado. Hay otros cristianos que nos van a decir que no es pecado y que no tiene nada de malo. Hay algunos cristianos que nos van a decir que un crucifijo en el cuello es pecado y que está malo. Y hay otros cristianos que nos van a decir que eso no es pecado, que no es malo. Hay algunos cristianos que nos van a decir que si la mujer pone pantalón, ya sea dentro o fuera de la iglesia, es pecado, es malo. Y hay otros cristianos que nos van a decir que no es malo que la mujer ponga pantalón, ya sea dentro o fuera. Hay división de pensamientos en esos temas. Pues aquí el apóstol Pablo nos está trayendo estos temas que también los cristianos en la iglesia de Roma estaban en desacuerdo en estos temas. Recuerden que la iglesia en Roma estaba compuesta por gentiles convertidos a Cristo y judíos convertidos a Cristo. El 80% o el 85% de los miembros de la iglesia de Roma eran gentiles convertidos a Cristo. Y el 15%, 20% eran judíos que se convirtieron a Cristo.
Entonces el apóstol Pablo trata de estos temas que no son muy claros en la Biblia, o al menos en ese entonces tenían diferencias en opiniones. Y escuchen, y al primer grupo de personas que dicen que no es malo tomar vino, que no es malo que la mujer ponga pantalón, que no es malo que traigas un crucifijo en el cuello, que no es malo que tengas una pintura en la casa, que no es malo comer de todo, aquí ya el tema, que no es malo guardar los días, y eso lo vamos a ver más adelante. A esos cristianos, el apóstol Pablo le llama a los fuertes, y ahorita vamos a desarrollarlo. Ahora, los cristianos que dicen que es malo que la mujer use pantalón, es malo que la mujer, es malo que traigamos un crucifijo, una cruz en el cuello, los que creen que es malo que la mujer se maquille, y todos los ejemplos que él le he dado, y los que creen que es malo comer de todo, y que por eso solamente comen legumbre, bueno, a ellos el apóstol Pablo los califica como débiles. Y vamos a explicar qué quiere decir con eso. Entonces, ¿estamos claros en eso? Los fuertes que dicen que se puede comer de todo, y los débiles que no se puede comer de todo, que solamente ellos comen legumbres. El fuerte que se puede guardar todos los días de reposo, todos los días, ya sea las fiestas, las leyes, y los que dicen que no. Y entonces, haciendo esta distinción de grupos entre los débiles y los fuertes, entonces el apóstol Pablo se introduce en el versículo 1 del capítulo 14 con la palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice? Recibir al débil en la fe. En primer lugar, esto tiene que ver más, no que sea débil en su fe, sino débil de conciencia o de convicciones. A eso se refiere. Las personas que no están completamente seguras de que si es bueno o es malo. Entonces, el apóstol Pablo le dice, primero les habla a los fuertes y dice, recibid a los débiles en la fe. Esta palabra recibid quiere decir aceptar, quiere decir darle la bienvenida, quiere decir aceptarlos a esa persona o a esas personas en nuestro círculo. Es como si ahorita mismo llegara un hermano de otra denominación, ya sea bautista, presbiteriano o metodista, y que se siente a escuchar un estudio desde una perspectiva pentecostal, porque somos pentecostales nosotros. Entonces, cuando estamos ya sea en una célula o en un estudio bíblico o aquí en la congregación, que todos somos pentecostales, es una iglesia pentecostal, y vemos llegar un hermano de otra denominación con una doctrina distinta a la nuestra, para que se siente ahí, algunos probablemente no estarán cómodos de estar el hermano ahí sentado entre nosotros. Algunos hasta le vamos a poner cara, simplemente porque no es de nuestra denominación, porque no piensa igual que nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, reciban a los hermanos que entren por esa puerta, ya sea que sean bautistas, presbiterianos, metodistas, o de la denominación que sea, recíbenlo, denle la bienvenida, abren la puerta para que ellos escuchen el estudio bíblico juntamente con ustedes. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los fuertes, reciban a los débiles de la fe, incluso aunque piensen diferente a ustedes, incluso aunque piensen contrario a lo que piensan ustedes. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones. Recíbenlo, acéptenlos,
denle la bienvenida, pero no para contener con ellos, no para, de hecho la palabra contener quiere decir hacerlo menos, o mirarlo inferior a él, mirarlo como de arriba para abajo, como diciendo, yo estoy más alto, yo soy mejor que él. Esa es la palabra contener. No para contener, no para mirarlo de arriba hacia abajo, no para mirarlo y creerte mejor que él. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Recíbelo, pero no para contener con ellos, no para discutir, no para decirle que tú tienes la doctrina correcta y que él está equivocado. No hagas eso. Recíbelo, pero no con esa actitud o con ese pensamiento. Dice el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. Habla del fuerte. Otro, que es débil, come legumbres o vegetales. El fuerte piensa que se debe de comer de todo, que no hay ningún problema. Y el débil dice, no se puede comer de todo, por lo tanto él come legumbres. 3, el versículo 3, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Al fuerte le dice, a ti, al fuerte, no menosprecies al débil, porque no come de todo. Y al débil le dice, no juzgues al fuerte por comer de todo. Entonces la exhortación es a los dos grupos. ¿Por qué? Porque el fuerte menospreciaba al débil. Y ahorita estamos explicando qué es el fuerte. Porque el fuerte pensaba que él estaba en lo correcto y tenía todo el conocimiento, y por lo tanto, el fuerte es aquel que se preparó, que investigó el tema que están tratando. El fuerte es aquel que encuentra un tema en la Biblia y no se queda conforme, y él investiga, indaga, se informa del tema, y en base a su información, en base a su conocimiento, deduce que no es malo. Ahora, no siempre él está en la verdad. Puede ser que después de haber investigado, informado y llegar a la conclusión de que eso no es malo, no quiere decir que está en lo correcto. Puede estar equivocado también. Entonces, el fuerte es aquel que investiga el tema, investiga y se la pasa viendo sobre el tema, y en base a todo lo que investigó, dice o concluye, esto no es malo, o se puede comer de todo. El débil, lo que quiere decir ese texto, el débil es aquel que sin investigar, sin indagar, sin profundizarse en el tema, deduce o concluye que es malo. El primer sector del débil. Hay otros débiles que ellos concluyen que es malo porque por el simple hecho de que ellos quieren agradar a Dios. Su intención es agradar a Dios. Y por lo tanto, obviamente que nuestra primera reacción, cuando alguien nos pregunta que si tomar vino es malo, pues obviamente que nuestra primera reacción va a ser que sí es malo. Entonces, el débil puede ser que concluye sin haber investigado que es malo, y eso se llama negligencia, porque primero tiene que haber estudiado, indagado, informándose, como lo hizo el fuerte. Pero el débil solamente concluye que es malo. ¿Por qué? Porque no sé, pero es malo. Pero hay algunos que sinceramente quieren agradar a Dios, por lo tanto se abstienen de tomar vino
ponerse pantalón, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el débil dice, el que come no menosprecie. Aquel que ya se informó y llegó a una conclusión de que no es malo y por lo tanto puedo comer de todo, no menosprecies al débil que no se ha informado o que probablemente tú piensas que él está equivocado porque no ha estudiado el tema. Entonces, el que estudia, el que se prepara y dice que puede comer de todo, tendemos a menospreciar al débil. Porque probablemente decir, yo estudié, yo me preparé, yo indagué, yo me informé. Por lo tanto, yo tengo la razón y él está equivocado. Entonces, el fuerte, menospreciaba al débil. Dice el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces el débil empezaba a juzgar al fuerte, a juzgarlo porque comía de todo. Es como cuando los débiles juzgan que por qué pone pantalón, que por qué se maquilla, que por qué se pinta el pelo, que por qué trae un crucifijo en el cuello, que por qué va a los cines a ver una película secular. Y entonces está juzgando el débil. ¿Por qué haces esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué el otro? Juzgando el débil. Entonces, el fuerte, por su conocimiento, menosprecia al débil. Y el débil está juzgando. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué esto? Y esto. ¿Se entiende? Entonces, el apóstol Pablo hace una exhortación a estos dos grupos de personas. Entonces dice, porque Dios le ha recibido. ¿Por qué juzgas al fuerte si probablemente sí tiene la razón? Probablemente es aceptado delante de Dios lo que él piensa o la conclusión a la que él llegó probablemente es lo correcto y fue recibido delante de Dios. ¿Y quién eres tú para criticarlo, para juzgarlo? Eso es lo que el texto está tratando de decir. Ahora, otra vez recalco esto, no siempre tiene la razón, aunque haya investigado y se haya preparado. Pero en este caso parece que sí, porque dice el texto, porque Dios le ha recibido. Versículo 4, ¿está en su Biblia? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, hermanos, aquí el tema es que el fuerte no menosprecie al débil, porque probablemente el débil tenga la razón. Y probablemente son temas que estamos tratando, y porque probablemente usar una cruz en el cuello probablemente no es malo. Son ejemplos que estamos tomando. No es que estamos diciendo que sí es malo o no es malo, son ejemplos. No menosprecies al débil porque probablemente usar pantalón no es malo o no es tan malo. No menosprecies al débil porque probablemente tener un cuadro, una pintura del Señor Jesús no es malo. Es lo que el texto está tratando de decir. Y el débil le dice, no juzgues al fuerte, porque probablemente sí se puede comer de todo. Hasta se puede comer carne de puerco. No juzgue porque probablemente hasta puede tomarse una Coca-Cola a la semana, una a la semana. ¿Se dan cuenta? No estés juzgando porque probablemente él está en lo correcto. Entonces, a ambos grupos, el apóstol Pablo trae exhortación a ambos grupos que se tranquilice, que domine su lengua, para ya no menospreciar o no juzgar. Dice la siguiente expresión, versículo 5. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El fuerte
el fuerte dice que no, uno hace diferencias entre día a día y otro juzga iguales todos los días. El fuerte probablemente dice, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo las gracias, ya no nos regimos, y probablemente es el tema a la que Pablo se refiere, probablemente, muy probable que no se refería al día del Señor, sino al día del reposo, que es el sábado. Entonces algunos decían, los débiles decían que sí tenían que guardar el día de reposo porque era un mandamiento en el Antiguo Testamento, y el fuerte decía, ya no hay distinción de días, porque ahora ya Cristo es nuestro Shabbat, es nuestro reposo, y ya empezaba a sacar su teología. Entonces muy probable que se refiera a las leyes del Antiguo Testamento, o a las fiestas del Antiguo Testamento, como la fiesta de los panes sin levaduras, la fiesta de las cosechas, la fiesta de las trompetas, a eso se refería probablemente. Entonces el fuerte decía, ya no tenemos esa obligación de guardar esas fiestas o esas leyes o el día de reposo, porque ya estamos en Cristo. Y el débil decía, si tenemos que guardar todavía la ley, tenemos que las leyes ceremoniales, las leyes civiles, etcétera. Entonces dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Los temas que no son muy claros en la palabra de Dios, ahí es donde Dios nos da la libertad cristiana, para nosotros, después de haber investigado, poder concluir, ¿es bueno o es malo? Repito, hay temas donde no se puede discutir y todos estamos seguros de que fornicar es malo, adulterar es malo, robar es malo. Ahí puede haber diferencias de opiniones. Pero en cuanto a los temas, por ejemplo, que estamos tocando, ya ahí Dios nos da la libertad de poder optar por una posición, pero que estemos convencidos de que lo que hemos creído es verdad. Probablemente estemos equivocados, pero probablemente estamos en la verdad. Entonces, hay muchos temas en la Biblia donde hay diferentes posiciones, como si la salvación se pierde o no se pierde, como si la Trinidad o no la Trinidad, ya son temas más profundos, más delicados. Pero, por ejemplo, nosotros hemos creído en la Trinidad. Hay otros hermanos nuestros que no creen en la Trinidad, que ellos creen en los unitarios y nosotros somos trinitarios. Pues nosotros hemos creído en la Trinidad, hemos creído que es doctrina bíblica y estamos convencidos en ellos. Pero no son temas para la salvación, son temas, son importantes, pero no en cuanto a la salvación. ¿Sí me entiende? Entonces ya los temas que estamos tocando ahorita ya son mucho más secundarios, sin mucha importancia. Pero cada uno esté convencido. Si usted cree que ponerse o tener un cuadro del Señor Jesús, si usted está convencido de que no es malo, pues téngalo a ella. Pero si usted no está seguro o cree que no es bueno, pues no lo ponga. O sea, hay una anécdota de un hermano que invitó a su hermano a la casa y él tenía ahí un cuadro. Y cuando el hermano llegó, le dijo, hermano, pero ¿por qué tiene ese cuadro allá? Si eso no es bueno, y etcétera. Para el dueño del cuadro, él estaba convencido de que no es malo, lo tenía ahí en su casa. Pero para el hermano, sí era malo. Lo que hacía el hermano, que cada vez que invitaba al hermano a su casa, quitaba el cuadro. Y cuando se iba lo volvía a poner, porque para él no es malo. Pero para su hermano sí es malo, entonces para no hacerle caer, y eso vamos a ver más adelante, para no hacer caer al hermano, o entrar en contienda, o tropezar al hermano, se abstenía de tener el cuadro ahí. Y eso es andar en amor. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, si ustedes creen que no es malo, pero no anden enseñando que es bueno, que lo haga para uno mismo, en lo secreto. Pero si lo hace en público, y más adelante vamos a dar un ejemplo, si lo haces en público,
Probablemente estés equivocado y estás enseñando a otras personas que es bueno cuando es malo, cuando realmente es malo. Entonces, abstenerse de todo eso. Cuando lo que publicas en Facebook, si vamos a publicar cosas edificantes, cosas buenas, publícanos. Pero si vamos a publicar cosas que no convienen o que traen discordia, que traen malos críticas, absténgase a hacer publicaciones de esa manera, de esa magnitud. Dice la siguiente expresión, versículo 7. Porque ninguno de nosotros, ¿qué dice? Vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, nadie vive para sí mismo. Somos dueños de Dios, somos propiedad de Él. Le pertenecemos legalmente a Dios. Entonces, si nosotros queremos agradar a alguien, ¿a quién tenemos que agradar? A Dios. Para Él vivimos. No vivimos para nosotros mismos, ni vivimos para el hermano. Entonces, quien nos debe de preocupar nuestra vida y nuestro estilo de vida es a Dios. ¿Por qué? Porque para Él vivimos. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, también lo hacemos para Dios. Y no para nosotros mismos, y tampoco para el hermano. Dice el versículo 9, porque Cristo para esto murió, y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Le está hablando al débil. Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano, al fuerte? Porque todos, ¿qué dice? Compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí está la respuesta. Entonces, todos nosotros vamos a dar cuenta de lo que hacemos mientras estamos aquí. Si para el fuerte, para él, tomar vino no es malo, o usar pantalón no es malo, en el día del tribunal de Cristo, él le va a dar cuentas a Dios. Y no se va a poner el débil para que lo juzgue a él. Él va a dar cuenta a Dios. Si para el fuerte no es malo tener un cuadro en la pared, un cuadro de la Virgen María o del Señor Jesús, él le va a dar cuentas a Dios de su decisión, de lo que él tomó mientras estaba en este cuerpo. E igualmente el débil, si usar pantalón no es malo, entonces, y el hermano estaba en lo correcto, él le va a dar cuentas a Dios. Son temas o ejemplos que estamos tocando. Aquí no estamos diciendo que si es bueno o es malo, solo son temas, porque aquí estamos hablando de esos temas. Entonces, al final de cuentas, todo lo que pensamos o decimos van a traer sus consecuencias y las responsabilidades delante de Dios cuando seremos juzgados en el tribunal de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso no es bueno, no es correcto menospreciar al hermano porque no piensa igual que nosotros. Porque pensamos que él está equivocado. Menospreciar. Y no es bueno que el débil juzgue al fuerte porque probablemente esté en lo correcto. Entonces, cada quien dará cuenta de Dios mientras esté en este cuerpo. Dice la siguiente expresión, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, ¿qué dice? Dará a Dios cuenta. Ya sea que estabas equivocado o estabas en lo correcto, darás cuenta a Dios, al fuerte. Ya sea que estabas equivocado o estabas en lo correcto, el débil dará cuentas a Dios. Así que ya no nos, ¿qué dice? Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, ¿qué dice? Decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahí es donde el apóstol Pablo quiere llegar.
Porque si menospreciamos al hermano débil, si lo hacemos menos, probablemente recuerden que eso es débil en sus convicciones. Él no está seguro completamente si es bueno y es malo. Y como no está seguro, pues concluye que es malo. Entonces, si usted le dice que es bueno y probablemente está usted en un error y él lo hace, usted se convierte en una piedra de tropiezo. Y vamos a ver un ejemplo más adelantito. Dice, así que ya no juzguéis más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer. Yo sé, dice el apóstol, yo sé y confío en el Señor Jesús. ¿Qué dice? Que nada es inmundo en sí mismo, mas para el hermano que piensa que algo es inmundo, para eso lo es. Entonces, si usted piensa que no es malo y usted puede hacer todo eso, si usted tiene ese pensamiento y el hermano piensa diferente a usted, pues es su responsabilidad. Él así piensa, así llegó a esa conclusión. Y por lo tanto no tienes nada que hacer porque es su vida, es su responsabilidad con Dios. Él le dará cuenta a Dios de su vida, de sus actos y de sus decisiones. Y tú de las tuyas. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo, mas para el que piensa que es algo, es inmundo, para él lo es. Aquí está la clave del asunto. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si el fuerte dice tomar vino no es pecado. Usted puede tomarse una copa de vino, le puede servir para su salud, pero si el hermano escucha y él no está firme en su convicción o en su conciencia y en el pasado luchó con el vino o con el alcohol y escucha al hermano fuerte que no es malo. La semana pasada estaba escuchando una predicación del hermano Chuy Olivares. Ya tenía tiempo que no lo escuchaba y la semana pasada él escuché una predicación y en su predicación él decía, hace muchos años atrás había una hermana en la congregación, dice. Entonces su esposo no era convertido, su esposo era un borracho y se la pasaba en las cantinas. La hermana todos los días pedía oración por el esposo para que el esposo cambie. Finalmente, Dios alcanzó al esposo. Vino a la iglesia y los dos empezaron a servir. El hermano empezó a hacer ujier y aquí iba creciendo. Cierto día llegó un apóstol, y a él así le llama, un apóstol, a predicar en esa congregación, en esa iglesia. Y antes de predicar, el hermano que se convirtió y el pastor invitaron al apóstol a comer. Mientras estaban comiendo, el apóstol pidió una copa de vino. Y el hermano dice, apóstol, pero eso es malo, y etcétera. El apóstol le dice, tomar vino, una copa de vino no es malo. Es más, mañana el mensaje se va a tratar de eso. Se tomó el vino, el próximo día predicó acerca de eso. Pasaron años, el pastor Chuy, no sé si se movió la hermana o el pastor Chuy. El hecho es de que no se vieron por algunos años. Años más tarde, el pastor Chuy encuentra en el supermercado a la hermana. Y cuando la hermana ve al pastor Chuy, se cae el semblante de la hermana y empieza a llorar. El pastor Chuy se acerca y le dice, hermana, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Y su esposo? Y le contesta a la hermana, ¿se acuerda del apóstol? ¿Se acuerda de la predicación y de lo que él dijo? Pues mi esposo volvió otra vez a las tomadas y hoy está peor que antes, gracias a ese apóstol por su consejo, por el consejo que le dio.
¿Se da cuenta el daño que causó ese apóstol en el hermano? Simplemente porque él pensaba que era correcto y lo dijo en público y empezó a enseñar que no es malo. Y los débiles que estuvieron luchando con el alcohol se dejaron convencer por el apóstol y volvieron otra vez atrás. ¿Se dan cuenta del daño que podemos causar? Entonces dice el apóstol Pablo, si nosotros estamos convencidos de que es bueno, hagámoslo para nosotros mismos. Pero no andemos diciendo que es bueno y que todos lo pueden hacer, porque puede ser que los demás tropiecen por causa de lo que tú has dicho o has enseñado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si para uno no es malo traer un crucifijo o poner un cuadro ahí en la pared, pues para el que piensa que no es malo, pues que lo haga, pero trata de no enseñar a las personas que es malo y que cada quien tome su propia conclusión o decisión, para que no seas piedra de tropiezo para los hermanos débiles, que todavía no están seguros completamente. Para los hermanos que están confundidos y aquellos que dicen que no saben si una música secular romántica es malo, probablemente no, ellos no están seguros si es bueno o es malo. Llega un predicador y enseña que no tiene nada de malo escuchar una música romántica secular. El hermanito que está luchando en esa área escucha ese consejo y empieza a escuchar una música romántica. Y de esa música romántica le lleva a otra de otro género. Y después termina escuchando reggaetón. ¿Se dan cuenta? La peligrosidad de lo que hablamos o decimos o enseñamos. Entonces, eso es tener mucho, mucho cuidado. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El consejo que el apóstol dio, ¿fue para edificación al hermano? No, fue para destrucción. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, si vamos a decir algo, que sea para edificación. Si el hermanito no está seguro si es bueno o es malo, pues abstengámonos a decir que es bueno o es malo. ¿Se dan cuenta? O simplemente no abordemos esos temas, porque se puede confundir más, o podemos decirle algo que probablemente estemos equivocados. Porque el que esto nos sirve agrada a Dios y es aprobado por los hombres. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come o con lo que hace. Dice el apóstol, no destruyas la obra que Dios está haciendo en el hermano, que probablemente viene de un trasfondo, luchó con una adicción en el pasado, en este caso con el alcohol o con las drogas, y llega aquí a la congregación y Dios está haciendo la obra, poco a poco Dios está haciendo la obra en él. Poco a poco está dejando el alcohol, está dejando los cigarros, está dejando la droga. Y ya han pasado meses aunque lento, pero se está viendo el progreso. Para que llegue un apóstol y le diga que no es malo tomar vino. Y destruye los meses que Dios estuvo trabajando con él en su carácter. ¿Se dan cuenta? Y todo se vino abajo. Y para levantarse le va a costar lágrimas. Algunos no se levantan, ya siguen ahí en su vida pasada. Bueno es no comer carne,
¿Qué dice el texto? No comer carne ni qué, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Se dan cuenta? Entonces, si para ti comer todo o comer todo tipo de alimento, si para ti es bueno, pero si para el hermano es malo, pues yo más me abstengo de comer de todo y comer solo lo que el hermano come. ¿Se dan cuenta? Porque por causa de mi acción puedo hacer que mi hermano se debilite. Se debilite. Probablemente para ti escuchar una música romántica, secular, probablemente no es malo. Pero si el hermano te escucha que estás escuchando una música secular, romántica, y esa es su debilidad, y empieza a escuchar una música secular, romántica, y después otra, y otra, y otra, y después te vas a otros géneros, y ya se la pasa escuchando solamente música secular, música mundana. Entonces, abstengámonos de todo eso, para no hacer tropezar a uno de mis hijitos, dice el Señor Jesús. Y hermanos, eso es muy grave. Hacer tropezar o hacer debilitar a un hijo de Dios, que un hijo de Dios haga caer o tropezar a otro, eso es muy grave en la Biblia. ¿Qué dice el Señor? Mejor es que se amarre, ¿qué dice? Una piedra de molino y se avienta ¿a dónde? Eso es grave, Julio. Eso es grave, Eduardo. Y eso nos pone a pensar, nos pone a pensar. Temas son delicados. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Qué dice el 32? 22. ¿Tienes tu fe? El fuerte. Tenla, ¿para con quién? Para contigo delante de Dios. Si tú crees que es bueno y tienes esa convicción, guárdatelo para ti. Pero no andes enseñando a los demás que es bueno. Probablemente llegaste a la conclusión de que no es malo y lo puedes hacer. Téngala para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo, ¿qué dice? En lo que aprueba. Y aquí es donde probablemente la persona que estudió el tema, que se informó y llegó a una conclusión de que no es malo y finalmente no es malo y es aprobado por Dios, esa persona es bienaventurada. Pero si te informas, si indagas y concluyes diciendo que no es malo y finalmente sí es malo delante de Dios, pues ahí ya tendrás problemas. Pero aquí dice, es bienaventurado aquel que se informa, llega a una conclusión de que no es malo y realmente no es malo delante de Dios y él está en lo correcto, esa persona es bienaventurada. Porque está en lo correcto. El 23, pero el que duda, el débil, mire hermano, pero el que duda sobre lo que come o escucha o hace, ya sea escuchar música romántica, ya sea ponerse pantalón, ya sea ponerse el pelo, ya sea guardar el sábado, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que proviene de él es pecado. Aquel débil que duda, que no está completamente convencido, pues no lo haga. Si la persona no está convencida de que si una música romántica secular es malo, y si esa es tu debilidad, ¿qué andas haciendo escuchando eso? ¿Se dan cuenta? Si no estás segura de que poner pantalón es malo, y pones pantalón y te sientes incómoda porque no estás segura si es bueno, ¿por qué te pones pantalón? ¿Por qué no usas falda entonces? Si no estás segura, si estás dudando. Si no sabes, si no estás seguro de que usar un crucifijo, una cruz en el cuello, es bueno o es malo, si no estás seguro y cada vez que viene el hermanito te lo escondes,
Y ya cuando se va el pastor o el líder, lo vuelves a sacar otra vez. Si no estás convencido, ¿por qué lo usas? No lo uses entonces. Porque eso es pecado, estar en duda o en incredulidad. Y si estás completamente convencido de que es bueno, pero no le enseñes a los demás, guárdatelo para ti mismo y para delante de Dios, para no hacer tropezar al hermano débil y el débil no juzgue al fuerte, porque probablemente está en lo correcto. Póngase de pie, por favor. Son lecciones prácticas, hermanos. Y eso nos enseña la Biblia cómo caminar, cómo conducirnos delante de Dios. Y cómo ser, como la prédica de nuestro pastor que trajo hace algunos domingos atrás, sabios y prudentes en nuestro caminar cristiano. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ministra. Señor, cambia